Doctor. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Colombiana de perdón, la Asociación Panamericana de Infectología. Doctor Martínez, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los acá presentes. Bueno, voy a pasar rápidamente por estas diapositivas porque el doctor Arévalo ya nos ilustró muy bien sobre la importancia social de la migración y quizás el mensaje más grande y más importante de las primeras cinco será que Latinoamérica vive la ironía de padecer de enfermedades infecciosas para las cuales desde hace muchos años existen estrategias de control, estrategias de prevención, tratamiento o mitigación. Y las barreras que impiden que esas estrategias sean efectivas, pues no son precisamente biológicas o culturales, sino que verdaderamente son estructurales en un modelo que para tratar de entenderlas y de abordarlas, se han entendido como los determinantes sociales de la salud. Las causas de esas inequidades y dificultades en el control de estas enfermedades se derivan de manera importante de problemas estructurales en la gobernanza, de políticas macroeconómicas, políticas sociales, públicas y de acceso a los servicios de salud que terminan determinando las inequidades. Dentro de este marco de dificultades estructurales, encontramos a la migración como uno de los fenómenos que representa quizás una de las amenazas más importantes para la salud pública en la región, derivado del incremento del tráfico ilegal, el influjo de criminales, el crecimiento de la urbanización desorganizada en áreas con poco acceso a los servicios de salud y, por supuesto, la movilidad humana que acarrea consigo enfermedades transmisibles. Sabemos que las Américas sigue siendo un corredor importante de migración en el contexto americano, considerando pues Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Los Estados Unidos sigue siendo el principal receptor. Se estima que para el año 2020 cerca de 73 millones de personas eran migrantes, equivalente más o menos al 7% de la población de las Américas, y los principales países con mayor número de emigración pues son Venezuela, Colombia y Brasil. Al mismo tiempo enfrentamos el problema del desplazamiento interno, el desplazamiento forzado, la presencia de refugiados. Cerca de 89 millones hay en el mundo de desplazados, 27 millones son refugiados y de esos 27 millones el 69% son aportados por 5 países, dentro de los cuales se encuentra Venezuela como el segundo de mayor importancia. Esta movilidad humana a través de un continente que tiene un problema social de base y en el cual las enfermedades infecciosas emergentes son altamente prevalentes, pues implica al mismo tiempo un riesgo importante de infección en quienes migran, ¿sí? Y vamos a ver que es principalmente en quienes migran, más que a las sociedades a donde llegan. Suramérica, por ejemplo, es un importante foco de zoonosis. No sé esto porque no me está alumbrando. Sobre todo en las costas de Darién, en las regiones costeras del Brasil y al mismo tiempo de enfermedades transmitidas por vectores. Estas enfermedades infecciosas emergentes son principalmente zoonóticas, hay un componente de infecciones no zoonóticas y dentro de las zoonóticas las enfermedades transmitidas por vectores resaltan por su importancia. Esto debido a la existencia, además de condiciones ecoepidemiológicas favorables, no solamente la organización de la población al interior de Latinoamérica y Suramérica, la alta movilidad de viajeros, como lo mencionábamos previamente, sino también la convivencia estrecha con artrópodos, vectores de las infecciones, animales salvajes y animales domesticados. Esto hace que en las personas que viajan y se establecen en las Américas, las enfermedades infecciosas más comunes sean justamente la zoonosis, las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades respiratorias y, por supuesto, el HIV y las enfermedades transmitidas sexualmente.
Muy bien. Dentro de estas infecciones transmitidas por vectores, definitivamente la más importante sigue siendo el dengue. Desde su llegada en los años 1600 a las Américas, el dengue se ha expandido rápidamente. En esto ha tenido un impacto no solamente la pobreza y el crecimiento desorganizado, sino también el viaje y el cambio climático con la extensión de territorios en los que el Aedes aegypti y el Aedes albopictus están disponibles, y al mismo tiempo con el crecimiento poblacional, especialmente en áreas urbanas con poco desarrollo. Aunque en Latinoamérica el movimiento y el viaje no se ha estudiado de manera detallada, como en el caso del dengue, como en otros países, como por ejemplo Pakistán, existe evidencia que demuestra la importancia de la movilidad humana en la emergencia, en la enfermedad. En este caso particular, este es Pakistán. Hicieron una modelación de el movimiento humano a través de datos celulares, pues del teléfono celular, y se encontró cómo la movilidad humana logra predecir la introducción y la emergencia de nuevas epidemias, en el caso de dengue. Al mismo tiempo, esa movilidad ha permitido que muchos de los países latinoamericanos sean hiperendémicos y que esta infección transmitida por vectores coexista con otras infecciones emergentes, como por ejemplo el COVID, la sindemia que vivimos durante el 2020 y 2021 en nuestro país. No es la única enfermedad transmitida por vectores. Sí, no, mira que no está. Sí, no, pero mira que no. Pero no, tranquilo, no te preocupes. Les mencionaba que al mismo tiempo tenemos otras enfermedades transmitidas por vectores que son de importancia, en cuyo surgimiento además el viaje ha sido de relevancia, como es el Zika, quien en los años 70 estaba restringido a África y Asia, pero que posteriormente empezó a aparecer en las Américas en el año 2015 con la aparición de desenlaces que antes no se habían observado por la llegada a un contexto epidemiológico diferente. Mayor edad promedio, existencia de comorbilidades y la presencia de desenlaces adversos fatales, además. Un escenario muy similar a lo que vimos con chikungunya en el año 2014. Estas infecciones llegaron a este escenario para quedarse, co-circulan con otros arbovirus endémicos, y a pesar de haber llegado a zonas endémicas, fotografías de La Virginia, un municipio en Risaralda en donde trabajamos en varios estudios de cohortes enfocados en el análisis de enfermedades transmitidas por vectores y que son además receptores de desplazados internos. Encontramos cómo, a pesar de ser un área endémica y a pesar de existir circulación, las personas siguen teniendo bajos niveles de protección contra algunas de ellas, ¿sí? Esto además tiene una importancia desde el punto de vista de la interacción que tiene la experiencia previa con flavivirus, con su epidemiología y los desenlaces clínicos. Muy bien. Sin embargo, el problema de la migración no solamente se restringe a estas dos arbovirosis y a su viaje con los hospederos, sino al mismo tiempo sobre la importancia que tiene la implementación de planes de vacunación en los países de donde los seres humanos emigran. En este caso, por ejemplo, ante la emergencia de la fiebre amarilla en Venezuela entre el año 2019 y 2021, después de más de una década sin reportar casos, posiblemente asociados a la disminución en la cobertura de vacunación, pues pone en riesgo la salud pública en todo el continente. Hay otras enfermedades transmitidas por vectores que afectan además de manera desproporcionada a los desplazados internos. En nuestro país, de manera característica, la leishmaniasis afecta de una manera considerablemente mayor a los desplazados internos que a las personas que están asentadas en su lugar de residencia, como lo decíamos en esta publicación de mayo del 2021 en Trial Medicine and Infectious Diseases. Otras enfermedades parasitarias como la malaria, que a pesar de haber estado controladas, como es el caso hace varias décadas en Venezuela,
la emergencia de nuevas epidemias y además de parásitos con genes de resistencia, pues justamente amenazan también los objetivos de eliminación en Latinoamérica. Esto para ejemplificar cómo en últimas, a pesar de ser un continente muy diverso, ¿sí? Terminamos estando altamente conectados y decisiones o condiciones políticas que cambian en un escenario terminan teniendo un impacto global en el continente, en la salud pública, en parte favorecido además por los procesos migratorios. Sin embargo, y como obviamente es de interés por el foco del simposio en HIV, los efectos en la transmisión de tuberculosis deben de ser analizados desde el punto de vista del efecto que tiene la migración en la tuberculosis en las Américas. Colombia, pues, es uno de los principales países receptores del principal movimiento de humanos en el continente, que son la migración venezolana, y encontramos cómo en los últimos años pareciera haber una tendencia, lamento que esto no esté apuntando, en los casos de tuberculosis en los departamentos fronterizos del país, ¿sí? Ha sido difícil establecer efectivamente si esto se debe directamente a la migración de venezolanos hacia la frontera, pero análisis de tipo epidemiológico han logrado demostrar o establecer que existe una asociación con la disminución en la inversión en los proyectos de control, los programas de control en el país vecino, con un incremento de la incidencia y el viaje de personas infectadas hacia nuestro país, con el consecuente con la potencial incremento de casos. En otros países como Brasil, este fenómeno ha sido mejor caracterizado. Se han analizado desde el punto de vista molecular los casos de tuberculosis encontrados en pacientes migrantes versus casos de pacientes nacionales. Y curiosamente se ha encontrado que se agrupan de manera separada, es decir, pareciera en ese trabajo, pero ya vamos a ver otros detalles, que aunque existe infección entre nacionales y migrantes, pareciera ser que el mayor riesgo viene de nacionales hacia los migrantes, no al contrario, ¿sí? Es decir, son los nacionales quienes infectan a los pacientes que migran, y de allí vienen los principales casos. Este es un estudio en Sao Paulo que pareciera indicar esto. Sin embargo, vamos a ver este otro trabajo en el que justamente demuestran o encuentran algo que es sugestivamente diferente, y es que la migración efectivamente tiene un papel no solamente en la mayor incidencia de casos, ¿sí?, sino también en una mayor incidencia en casos en cárceles, con un potencial efecto además en la diseminación de cepas resistentes. A este respecto, y para cambiar en el contexto de la importancia de la migración en las enfermedades infecciosas emergentes, es importante señalar que el efecto que tiene la migración en estas enfermedades es multidimensional y no se debe únicamente a su efecto directo en la transmisión de las enfermedades. Migrar significa vulnerabilidad, ¿sí?, menor acceso y mayores barreras para acceder al sistema de salud y a las políticas públicas de promoción y prevención. Estudios que han caracterizado, por ejemplo, el acceso a control prenatal y los desenlaces en pacientes embarazadas han encontrado que las pacientes embarazadas tienen mayor riesgo de parto pretérmino y menor puntaje del Apgar al primero y al segundo y a los 5 minutos, ¿sí? Pero al mismo tiempo que esta dificultad, más que deberse al mero hecho de venir de otro lugar, se debe a la dificultad en el acceso al control prenatal. Cuando logran acceder al control prenatal, este riesgo desaparece, ¿sí? Y esto pues tiene una relevancia importante porque el control prenatal es una de las principales herramientas que tenemos como médicos para controlar la transmisión vertical de enfermedades. Y el otro punto importante como medida de salud pública que impacta la migración, pues es justamente el acceso a la vacunación.
La pandemia quizás nos enseñó, y ojalá sea una idea que quede en nosotros, y es que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros, ¿sí? Y quizás en campañas de vacunación esto es altamente relevante y debería expandirse a otras enfermedades infecciosas. No incorporar a la población migrante o móvil a los beneficios que tienen en el sistema de salud en el país receptor, pone en amenaza verdaderamente la salud pública del área en el que se encuentran. Y pues quizás, como lo decía el doctor Arévalo, lo natural es que el ser humano se mueva, ¿sí? Debería ser nuestro derecho estar protegidos al área en donde lleguemos. Para finalizar, entonces, pues la migración es un factor de riesgo importante para la transmisión de enfermedades infecciosas emergentes. Tiene un rol, además, en la incidencia de casos, pero al mismo tiempo tiene un impacto en la salud y en las infecciones que pueden contraer las personas migrantes, y el efecto de la migración en las enfermedades infecciosas emergentes es multidimensional y debe tener un enfoque desde la salud pública. Muchísimas gracias.